Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí de nuevo con nosotros. Veo muchas caras que han seguido las conferencias desde el primer día y para los que están hoy por primera vez aquí, quiero presentar a la mesa. A mi izquierda, el coordinador de estas conferencias, Ángel Kallenberg, director del Museo de Artes Visuales de Montevideo. Lleva 38 años dirigiendo este museo. A él no le gusta mucho que lo diga, aunque ha cumplido 18 años ahora con el IBAM, pero verdaderamente lleva esta fecha trabajando como director del museo. Es autor de muchos libros, ha sido vicepresidente del CIMAM y entre historiador, crítico del arte, vamos, todo lo que ustedes me han oído decir a lo largo de estos días de las conferencias y verdaderamente ustedes pican en Internet Ángel Kallenberg y les sale un currículum maravilloso. Las conferencias que iniciamos el día 19 con Hans Belting, después el día 20 con Fumio Nanjo, con Alfred Pakenen el 21 y hoy con el catedrático Francisco Calvo Serraller, que todos ustedes conocen, porque además de ser académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es catedrático de Historia del Arte, crítico del arte, miembro del Consejo Rector del IBAM, amigo mío, que es lo que más me interesa que sea, don Francisco Calvo Serraller, es exdirector del Museo del Prado, brillante comisario de exposiciones. Entre las últimas podemos citar la de la velocidad 1, que vamos a inaugurar hoy aquí en este museo dentro de las 3 velocidades. La velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3, pues don Francisco Calvo Serraller es el comisario de la velocidad 1, pero ha sido también el comisario del Greco a Picasso en Nueva York, que ha batido récords de visitantes. Como todos saben, Francisco Calvo Serraller es quizá el más notable crítico de la prensa española y precisamente desde su tribuna El País marca los límites que van desde el análisis histórico, la prensa crítica y el texto literario. Él es un escritor incansable que sabe utilizar el preciso lenguaje científico, el criterio agudo en su escritura poética y verdaderamente es mi amigo, si no, seguramente no diría tantas cosas. Pero es imposible resumir en una corta introducción, como la que estoy haciendo, el currículum de Francisco Calvo Serraller, porque eso no quita el tiempo que ustedes necesiten para saber otras cosas que quieran saber de Francisco Calvo Serraller que yo no les haya dicho. Yo acabo aquí mi intervención, doy la palabra al coordinador de estas conferencias magistrales, el doctor Ángel Kallenberg, para que un poco él exprese qué significan estas conferencias magistrales aquí en el IBAM para la celebración del 18 aniversario, donde hacemos exposiciones, hacemos teoría del arte, interrelacionamos las artes con las performances, el cine, la música y están ustedes invitados a todas estas propuestas. Muchas gracias por estar aquí y muy amables. Calvo Serraller hablará hoy sobre sobre el futuro de la crítica de arte. Y bien, entre los críticos de arte, entre los historiadores de arte, entre los escritores de arte en general, debemos distinguir entre aquellos que aman el arte y quienes no. Y eso se nota cuando escriben. En la escritura de Paco Calvo se nota que hay, por un lado, vocación y por el otro pone pasión. Pero ¿cuál es su estilo? A mí me hace pensar siempre en el libro El desasosiego de Fernando Pessoa. A uno se lo venden como novela, pero resulta que es novela, es reflexión filosófica, es poética, son agudos comentarios que podrían ser de crítico de arte. Pues en las columnas que tiene en el diario El País de Madrid, Paco Calvo se desliza entre un género y otro y encuentra la posibilidad muy creativa, es así,
de establecer asociaciones impensadas entre una obra de arte dada, una pintura, por ejemplo, y el mundo de la literatura y el mundo de la música. Y me parece que esto está muy bien que sea así, porque estamos viviendo en el tiempo del arte contemporáneo, que es un tiempo de multiplicidad semántica. Y para poder abordar esa multiplicidad es necesario desplegar y manejar un pensamiento complejo. Pero hablando de crítica de arte, yo supongo que Paco Calvo nos dirá cuáles son las diferencias que pueden establecerse, si es que pueden establecerse hoy por hoy, diferencias entre la historia y la crítica de arte, él que es historiador y crítico al mismo tiempo. Nos dirá si es que todavía hay una especificidad de la crítica de arte. Algunos piensan que sí y obviamente otros piensan que no, y piensan que el terreno que habían ocupado los historiadores de arte y los críticos debiera volver al arte y debiera volver a los artistas. Nos dirá a sí mismo si es posible hacer historia del arte contemporáneo. Como algo he dicho alguna de estas noches, entre historia y contemporáneo hay una suerte de contradicción. Esto es, valga la definición, un oxímoron. Hay dos palabras con sentido contradictorio en una misma figura. Porque el arte contemporáneo, lo contemporáneo ¿a qué refiere? A todo aquello que convive simultáneamente en el pasado o en el presente, no importa cuándo. Pero la historia se refiere a lo que ya pasó. Entonces, ¿es posible establecer una historia del arte contemporáneo? Pero además yo me pregunto otra cosa. ¿Qué es lo contemporáneo? Toda la obra del pasado, la tragedia griega, por ejemplo, si sigue teniendo vigencia hoy por hoy, es arte contemporáneo tanto como puede serlo un vídeo de Bruce Nauman o la música de Pierre Boulez. ¿Por qué no? Vale decir que tiene en sus manos Paco Calvo un tema fascinante y de una hondura muy grande. Al igual que todos los presentes aquí en la sala, yo estoy ansioso por saber qué cosas nos va a decir Paco Calvo Serrayer, seguramente para enriquecernos a todos. Pido un fuerte aplauso para él por haber aceptado participar. Gracias, Paco, por participar y bienvenido. Qué gusto, ¿no? Ser presentado por amigos tan cualificados y a los que quiero tanto, ¿no? Y que gracias por su presencia aquí, ¿no? ¿A dónde va la crítica, no? A mí me recuerda dos cosas, una de Real, de la poesía clásica española, ¿no? Un soneto me anda a hacer violante en mi vida, me he visto en tal aprieto, ¿no? Y luego otra, respecto a dónde va la crítica, ¿no? De un dicho que no tiene que ver nada con Quevedo, pero que se decía así un poco en el lenguaje proverbial, coloquial, español en mi infancia, para remarcar su ingenio, que se suponía que a Quevedo alguien le abordaba y le decía rápidamente, al pasar, ¿de dónde vienes, a dónde vas, cómo te llamas y cómo estás? Y él contestaba, sin inmutarse, de casa vengo, al Prado voy, Quevedo me llamo y bien estoy. A mí me encantaría poder decir a dónde va la crítica, ¿no? Estoy mucho más persuadido de dónde viene que a dónde va. Entonces voy a intentar hacer un esfuerzo de síntesis y espero su comprensión para intentar un poco sintetizar realmente una experiencia que, en cierta manera, ahora lo veremos un poco, aunque sea sintéticamente en este proceso, que concierne pues, una experiencia humana, secular, no solamente a través de lo que se ha escrito, sino en la noche de los tiempos, ¿no? Y que después tiene una serie de incidentes
que son los más cercanos que nos conmueven, ¿no? Entonces, en la palabra, yo creo que buscando un poco el origen de la crítica, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es buscar el origen de la propia palabra, ¿no? La palabra crítica no es una palabra que tiene un origen, como casi todas las palabras de nuestra lengua, romances, que va del latín al griego, ¿no? Y crítica viene del verbo griego crino, que significa juzgar. También es una palabra que está asociada, luego volveré con lo del juzgar, con un término que todos usamos constantemente, aparte de la crítica, ¿no?, en el lenguaje coloquial, que es la palabra crisis. Es una palabra que en principio nos asusta, ¿no?, porque cuando hay una crisis significa realmente que hay algo como que está en peligro, ¿no? En griego, y también tiene que ver con este mismo verbo, crisis significa dos cosas. Por un lado, un poco un paroxismo, es decir, una situación como de repente que se ha llegado hasta un extremo que anuncia un cambio. Y la crisis, en el sentido médico, es cuando de repente una enfermedad ha entrado en su paroxismo y va a cambiar. Vamos a suponer que favorablemente, porque si no, realmente hay que despedirse del difunto. Entonces, la idea de juicio y de cambio es fundamental para entender la crítica. Remontarse un poco a esa etimología no es un afán de erudición que hago mío, porque realmente me dedico un poco a estas cosas, ¿no? Y la etimología, como en el fondo realmente es la raíz de la historia, ¿no?, que es buscar un poco el origen de las palabras, ¿no? Pero la palabra juzgar es una palabra muy importante. Es una palabra muy importante porque todavía no está dilucidada. Es una palabra que tiene que ver con un tipo de conocimiento que es muy afín al arte, sin embargo, no solamente aplicable al arte, porque es la única palabra en la cual el ser humano interviene con su conocimiento, pero no tiene una revalidación científica. Es decir, no es capaz de no puede poner en una ecuación. Entonces, por simplificar, porque tengo que ir muy rápido, ¿no?, y no quiero aburrirles, y además tenemos que inaugurar las exposiciones, etcétera, ¿no? El juicio participa del conocimiento, pero participa del conocimiento que nosotros hemos asimilado a unos parámetros científicos de algo que es perfectamente verificable, sin embargo, que tiene algunas cosas que se escapan porque son más complejas, ¿no? El juicio interviene no solamente el conocimiento positivo puro, de lo que se puede verificar a través de conocimientos ideales o bien a través de lo experimental, sino que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la imaginación. Atención, que es muy importante. Pensemos, por ejemplo, lo típico de un juicio, que es un juez, que evidentemente tiene, por ejemplo, en aquellos países como el nuestro, que tiene una codificación legislativa del derecho romano, de normas. El juez es alguien que de repente tiene legislado perfectamente toda la casuística de las cosas que se pueden encontrar. Sin embargo, hace falta a él para que interprete las normas. Es decir, es como si de repente hubiera un desarrollo conceptual, pero que la experiencia de la vida no cupiera claramente dentro de esa canalización de normas y tuviera que haber un ser humano que con su imaginación, su intuición, tuviera en un momento determinado que decir, bien, a pesar de esto, sin embargo, tiene que ser así. Eso es el juicio. Eso es muy importante. Nos indica que hay dentro de el pequeño, el ínfimo lugar del cosmos que ocupamos, hay una mínima comunidad, que somos nosotros, que, aun siendo mínima, tenemos una cosa extraordinaria que es una experiencia común y que de repente uno puede juzgar de repente unos elementos que tienen que ver con las galaxias, puede hacer leyes físicas, objetivas, pero de repente hay una comunidad de sujetos
que somos nosotros, que pensamos que tenemos que negociar con nuestro entorno y entre nosotros sobre todo. Y ahí aparece el juicio. Entonces, dejemos en el terreno de la judicatura, en el terreno del derecho, y el lugar más oscuro de nuestra comunidad intersubjetiva se produce un fenómeno indescifrado todavía hoy, que se llama, lo que llamaba Kant, los juicios de gusto. Es decir, que es una cosa completamente atávica, ¿no? Tengo que decir que de todos los sentidos, quizá el más arcaico es el gusto. Es decir, que el gusto y el olfato, muy asociados, casi para nosotros inescrutables, para nuestros tatarabuelos eran esenciales, pero para nosotros prácticamente casi están atrofiados, ¿no? Porque indica lo más atávico, es decir, indica más la presencia del lastre de lo corporal, la memoria de lo que hemos sido durante millones de años. Y constituye un poco aquello que no cabe en los esquemas que hemos ido organizando para ordenar la realidad, ¿no? Entonces, el terreno de la crítica de arte, así un poco yendo vertiginosamente, se refiere a esa comunidad de experiencia en torno a los juicios de gusto. Es decir, somos jueces, con lo cual quiere decir que no podemos sacar una regla para medir, ni una calculadora que nos dé la solución de algo, de la realidad que nos concierne muy directamente y de repente, no en relación con las normas éticas o las normas sociales o las normas políticas, sino con una cosa tan atávica como es, por ejemplo, a mí me repugnan las alcachofas, tenemos que dar cuenta de ello, que es el juicio de gusto. Esto nos ha llevado, desde un tiempo muy antiguo, a una perplejidad tal que nos defendemos respecto a esa carga que hay sobre nosotros, que es nuestra memoria corporal, y que nos hace actuar de una manera defensiva, y que yo voy a intentar, antes de meterme en materia, producirles o transmitirles la mayor inquietud, para decirles que antes de ser ustedes animales racionales, han sido animales de juicio, y antes de ser animales de juicio han sido animales de gusto. Y que hagan lo que hagan, ustedes no pueden librarse de su gusto. Y les voy a decir, no pueden librarse de su gusto, que tiene que ver con cosas inescrutables, muy personales, muy biográficas. No solamente por lo que tiene de personal y biográfico, pero lo genial del gusto, y eso es lo que entendí muy bien Kant, es que, a pesar de que es algo que tiene que ser muy autobiográfico, sin embargo, es algo que es responsable. Es decir, que uno no puede, de repente, decir, el gusto es mío. No, el gusto es suyo. Pero yo, hay una cosa que les hago a mis alumnos en la universidad para producirles pedagógicamente un cierto terror, que les digo siempre, cuando tengo que hablar de estas cosas, realmente es muy difícil disputar sobre el gusto, porque hay una variedad infinita de gustos. Digo, yo, después de muchos años, he conseguido reunir 5 grandes categorías de gusto. Excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Inmediatamente se produce una revolución en la clase porque todo el mundo se siente muy inquieto, porque se le califica el gusto. Entonces, yo inmediatamente, eso es un truco que utilizo para decir, yo comprendo que cargar con el gusto de uno es un peso tremendo, pero más vale asumirlo, porque uno no puede evitar tener gusto. Por ejemplo, uno decide, ante la intimidación de tener gusto, callarse, muy prudente. Uno no dice lo que le gusta, pero no puede evitar manifestarlo. Por ejemplo, como yo también le digo a mis alumnos, de repente van vestidos de una manera, es decir, llevan una pancarta de su gusto. Bueno, se desnudan, súper pancarta de su gusto. Es decir, cualquier cosa que hagamos, cualquier gesto,
tiene que ver con el gusto. Y entonces, la conclusión de toda esta historia, y ya voy a terminar respecto a la idea un poco del juzgar y de juzgar con gusto, es que evidentemente somos animales de gusto. Somos animales todavía peor, responsables con nuestro gusto. Es decir, responsables no respecto a nosotros mismos, sino respecto a los demás. Porque si a uno le gusta una cosa, tiene que estar justificándoselo a su novia, a su hermano, a su hijo, a su padre, ¿no? Ah, pues a mí me gusta esto. Si se lo calla, también lo manifiesta, porque el silencio también es una manifestación del gusto, como el desnudo, ¿no? Entonces, hay una situación, sin embargo, que te tranquiliza muchísimo, cuando comprendes que cualquier gusto manifestado o silenciado, vestido o desnudo, es un gusto horroroso. Y es un gusto horroroso y eso debe llenarte de euforia. Debe llenarte de euforia y no de pudor o de timidez. Porque significa, si tienes un pésimo gusto, es que tu gusto puede progresar. Y esto es una cosa, y con eso quiero acabar con este pequeño reflexión respecto al gusto, y es que el gusto es una construcción, no solamente viene en función, como pueden decir ahora, del genoma o los genes, que naturalmente tiene una procedencia de eso, tiene que ver con el entorno, naturalmente familiar, tiene que ver con las primeras experiencias traumáticas, de las que sean, de lo que uno ha vivido, de las cosas que en su entorno familiar a los primeros años le han marcado, pero tiene que ver con una cosa extraordinaria que es la libertad de uno de estar reflexionando sobre lo que le ha pasado, ¿no? Y por lo tanto también construyendo su gusto. Hay una frase que muy provocativa que la voy a decir aquí y la voy a explicar para que nadie se ofenda, ¿no? Cuando no hablo en términos, sí, en este término de foro, que toda la gente que está aquí, pues lógicamente tiene afición por el arte y tal. Entonces, cuando la gente también me habla un poco de que a mí me gusta esto y me gusta lo otro y tal, y me encuentro con un profesional, yo siempre digo una frase provocativa, ¿no? que es: el gusto es el privilegio de los horteras. Los profesionales no tenemos gusto. Bien, me explico. La palabra hortera es una palabra muy noble, viene de hortus, que es huerto, o sea, tiene que ver con el mundo primitivo, campesino. Como pagano viene no solamente de no creer en Dios, sino eran simplemente los campesinos que no se convertían al cristianismo, del pagus, del terreno. Es decir, viene un poco de lo más arcaico. Es como decirle a alguien: el gusto es el privilegio de la gente que se ha permitido, hasta Adán y Eva, no tener que reflexionar sobre sí mismo. A partir de ahí, si tú ya no estás siendo Adán y Eva, más vale que reflexiones sobre tu gusto. Es decir, no que digas que tienes bueno o malo, no tiene interés, sino que quiere crecer. Y quiere crecer en una historia que es lo fantástico del arte y del juicio y del gusto, que es la experiencia. La experiencia es el lecho, la experiencia de cada uno, intersubjetiva también, ¿no? En la comunicación. Es la experiencia en la que de repente el gusto pasa de ser una manía a ser una norma. Una norma maravillosamente cambiable, es decir, dialéctica. No una norma, no el principio de la relatividad ni la caída de los graves de Galileo, de Newton, ni la ley de gravitación universal, ni cosas de ese tipo, sino simplemente una ley que se va rehaciendo constantemente. Entonces, yo diría, es fantástico de la crítica el criterio, es decir, nuestra capacidad de animales que no solamente que tienen gusto, sino tienen gusto porque pueden pensar en él y lo pueden cambiar y lo pueden reconstruir constantemente. Es decir, en realidad, la palabra crino, el primer cri de la crítica, es un cri, que también en francés es grito, es un grito para decir crece, porque puedes crecer. Naturalmente, todo lo que está contando hay una trampa,
Es decir, yo pienso que el gusto incluso es prehumano, ¿no? Como se dice, el gran simio tenía gusto, es indudable, ¿no? El pequeño simio, simplemente lo único que hacía de repente es decir, porque tengo gusto, es la gran diferencia, ¿no? Enorme, un salto en el abismo, ¿no? Y se planteaba los gustos, y entonces se planteaba de repente, por ejemplo, la experimentación, el cambio, el que de repente rompía una cadena, ¿no? Es decir, una fatalidad, ¿no? de la especie, ¿no? Eso, naturalmente, la humanidad no le ha venido el desprestigio. Por ejemplo, es muy anterior la historia del arte a la historia del gusto. La historia del arte, por tanto, también la historia de la crítica, ¿no? La historia del arte es una historia que inventan los griegos, y la inventan en un momento determinado, no porque no hubiera cosas muy atrayentes desde el punto de vista artístico y estético en épocas muy anteriores, pienses en Altamira, en Lascaux, etcétera, ¿no? Sino porque todos estos objetos creados por el hombre no tenían una conciencia estética, ¿no? Eran objetos creados con una función mágica o religiosa, ¿no? Los griegos tienen una cosa fantástica, que es que en un momento determinado aíslan la belleza y definen el arte en función de un canon, que es la belleza. Y no solamente dicen, esto es bello, como nosotros lo entendemos de una manera subjetiva, sino que dicen, de repente lo codifican. Dicen, el arte es la objetivación de un principio que se llama la belleza, y la belleza no es subjetiva, es objetiva. Tiene una clave matemática, es el orden, dicen los griegos, es el orden. Y el orden matemático, es la simetría, es la proporción, etcétera. Y esto es un poco lo que articula la idea de que existe una serie de objetos que, aparte de su interés trascendente, cultural, mágico, religioso, tiene un valor en sí mismo, porque representa exactamente un microcosmos de orden creado por el hombre. Sin embargo, en los albores de nuestra época se produce otra cri de la crítica, que es la crisis. Y es cuando de repente el canon clásico de que arte es aquello que imita la realidad no de forma indiscriminada, sino extrayendo su belleza, es decir, su orden, de repente se pone en cuestión, y eso ocurre a lo largo del siglo XVIII, en el que, con todos los cambios, ahora está muy bien lo del Spiz, porque está la historia un poco natural, la historia de la artificiosidad, del cambio emancipador de la industria y la explotación de la naturaleza, y naturalmente el distanciamiento de la naturaleza. Luego estamos también en el último cambio también de la anulación del espacio a través de la simultaneidad informática, etcétera, ¿no? Y vamos a saber a dónde vamos a llegar, a dónde va la crítica, ¿no? Pero en ese momento que se produce la revolución industrial, que se produce la revolución social y política, se produce una gran crisis, un gran cambio en el orden natural prácticamente instaurado desde el Neolítico. En el arte también se produce una revolución, y es una revolución que, consecuentemente, igual que se había puesto en entredicho, ¿no?, la perpetuación del sistema estamental, la divinidad del rey, la idea un poco de la fatalidad de los ciclos de la naturaleza, puesto que se podían modificar, etcétera. De repente se produce la gran crisis en el que también en el arte se produce la revolución frente a la belleza. La toma de la Bastilla contra la belleza. Y aquí hay un punto que es muy importante para la crítica y que quiero, aunque sea de forma fulgurante, enunciar, porque en esa revolución, en esa toma de la Bastilla contra la belleza, no se trata en absoluto de anular lo que la belleza ha significado para el hombre, ni por supuesto, a diferencia de otros órdenes sociales, políticos o económicos, anular
su legitimidad respecto al futuro. La única revolución artística contra la belleza en el mundo contemporáneo, y lo que hace crisis del sistema del canon clásico, el famoso canon, es porque se dice, no, la belleza está muy bien, pero el arte no es solo la belleza. Atención. No se dice, la belleza no es arte. No, claro que la belleza es arte. Si no, no nos interesaría Grecia, no nos gustaría Miguel Ángel, no nos gustaría Masaccio, no nos gustaría Velázquez, no nos gustaría muchísimas cosas que ha habido en el pasado. No, se dice, eso es fantástico, pero no solamente eso va a ser el arte. Entonces, hay de repente una descanonización de la belleza, una secularización de la belleza, en el sentido de que de repente hay un descubrimiento de América de la belleza, o un descubrimiento, ahora ya no, de una galaxia nueva que de repente cambia completamente nuestro paisaje. Y entonces, inmediatamente el ser humano, esa cosa maravillosa que tiene, precisamente de su capacidad de juzgar, empieza a lanzar sus antenas para descubrir ese territorio ignoto, que no hace caducar o anula el anterior, que lo incorpora y lo utiliza incluso en su exploración para lo que ese cauce no había abarcado. Esa es la gran crisis. Entonces, cuando se produce esa gran crisis, la crisis del canon, la crisis de la belleza, es cuando surge la crítica de arte como la gente entiende. Porque críticos de arte no había tradicionalmente. Claro que había gente que hacía juicios, evidentemente. Lo encontramos en multitud de escritores clásicos, grecolatinos, que han sido un poco nuestros mentores. Plinio el Viejo tiene una historia del arte crítica, en el sentido de que hace juicios de valor. Vasari hace una primera historia del arte crítica que dice de repente que a él le gusta mucho Miguel Ángel y que detesta a Tiziano. En fin, claro, cada uno naturalmente defiende a los de su pueblo, como es lo normal. O sea, tampoco las autonomías las vamos a inventar ahora, etcétera, ¿no? Pero lo extraordinario de ese momento que se produce en el 18 es que de repente, cuando el arte deja de ser canónico, dogmático, cuando uno no tiene una seguridad que en el fondo, con un canon, ahí tiene la clave de lo que es la belleza, de repente la perspectiva cambia de tal manera que todo el mundo tiene que hacerse crítico, porque ya no hay un canon, ya no hay un colegio cardenalicio, no hay un papa, no hay unos mandamientos, y lo único que hay que hacer uno, en todo caso, es cumplirlos más o menos como Dios le dé a entender, nunca mejor dicho, sino que de repente se encuentra con un territorio para el cual podrá utilizar todos sus conocimientos anteriores, pero lo tiene que explorar previamente. Entonces, eso no solamente es un fenómeno que de repente se produzca, porque sí, he dicho antes el contexto de la revolución industrial, la revolución política, la caída del antiguo régimen, la revolución social, que también naturalmente va unida a ella, ¿no? Etcétera, sino que de repente, con respecto a la belleza, hay que dar una alternativa, igual que la revolución pues creó la república, ¿no? Frente a la monarquía absoluta, pues en el arte, y esto es extraordinario, y eso también indica por la pervivencia del arte respecto a otras cosas, ¿no? La densidad de su experiencia extraordinaria, ¿no? La cantidad de secretos que acumula, ¿no? Es que no hay ningún tipo que diga, cuando se produce esa crisis en el arte, amigos míos, esto de la belleza se ha puesto completamente fuera de moda. Ahora lo que interesa es esto. No. No dice de repente el mundo de la estética o del arte, no se preocupen, monarquía, ahora ponemos una república. No, dice, ahora ustedes no van a tener nada, es decir, la libertad. La gran revolución que se produce, y además esto no es una cosa que yo la esté interpretando, la puedo subrayar con citas históricas. La gran revolución
que se produce en la segunda mitad del 18 es que de repente, desde Lessing hasta Kant, hasta Schiller y toda una serie de pensadores, fundamentalmente alemanes, en ese país tan convulso, pero generalmente alemanes, que significa no existía Alemania entonces, es decir, que una serie de gente, digamos, un poco cerebros recalentados, en un momento determinado por la ansiedad, como siempre se recalientan los cerebros en cualquier época. De repente empiezan a decir, no, el arte no puede cambiar la belleza por la fealdad, o por la menos belleza, o por la más belleza, que hubo algunas cosas, el sublime, lo pintoresco, no. El arte, y esto lo dice Schiller, en las cartas de educación estética del hombre, decía, el arte es dar la libertad por medio de la libertad. ¿Y qué significa eso? Pues estamos averiguándolo, porque claro, es que vaya misterio, porque claro, la libertad es, exactamente dicho a nada, es lo negativo, es decir, es lo anticanónico. Es decir, vamos a intentar hacer una experiencia que esté basada, que trate de recoger absolutamente todo lo que nos pasa. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué extensión! ¡Qué vértigo! Bueno, en esa lucha está el arte contemporáneo. Desde Goya, no solamente Goya, desde Fuseli, desde Blake, desde tantos otros, hasta hoy. ¿Quién puede decir que los desastres de la guerra son bonitos? ¿O que la pesadilla de Fuseli es agradable? ¿O que los caprichos o los monstruos o Frankenstein, publicado en 1800 por Mary Shelley, es algo muy agradable? Inmediatamente, todas las cosas que hoy nos interesan, el gore, el cine de terror, el cómic, el cine en general, los culebrones, todo se hace en el 18. Luego se desarrolla tecnológicamente de una forma que permite su difusión. Pero cada una de las cosas que he dicho tienen un nombre en el 18. ¿Eran más listos los del 18 o no? Simplemente no estaban más asombrados que nosotros, porque estaban en una situación primeriza, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza realmente la crítica. Y además ahí empieza la crítica profesional, que es lo que la gente equivoca, porque se quiere descargar de lo que decía al principio, de su capacidad de juicio. La gente no nos atrevemos a ser nosotros mismos. Yo tampoco. Nos da miedo. Entonces, bueno, fantástico, viene la enajenación del juicio a través del público, que es un invento del 18, las exposiciones. Se inventan las exposiciones, se inventa la secuencia de la novedad, y entonces, bueno, pues uno, pues ya está, a ver qué dice ese, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo no quiero problemas, yo no me quiero definir. Entonces, ¿qué es la crítica? ¿Qué es la figura profesional del crítico? Bueno, pues bien, lo diré, pues es el chivo expiatorio de la enajenación del público, que no quiere cargar consigo mismo. Entonces encuentra un fulano que dice, genial, o estúpido, ya está, resuelto el problema. Entonces, se crean, es que además es tan fantástico ver la secuencia de los, es una pena, la primera, uno de los grandes críticos en el siglo XVIII, que todos ustedes conocen, Diderot, había muchos otros, ¿no? Hay un personaje llamado Lafont de Saint-Jean que decía, ya en una fecha muy temprana, cuando se estaban haciendo las exposiciones públicas periódicas, hoy se dice de repente, las exposiciones temporales, porque tal, no sé qué. Si todo es exposición temporal, los museos son exposiciones temporales, ¿qué están diciendo? Diciendo, no, es que no hay que abusar de las exposiciones temporales. Yo me quedo alucinado. Porque digo, no, si un museo que no cambia constantemente su propia colección, le dicen de repente está muerto. Si no hace no sé qué, está muerto. ¿Cómo que? Todo es
todo es exponerse, todo es exponerse. Y es exponerse por la necesidad compulsiva de esa cosa que estamos viviendo, que es que estamos descubriendo a dónde vamos. ¿Dónde va la crítica? ¿A dónde vamos? Nosotros con la crítica, nosotros somos críticos, todos, y vamos diciendo ¿a dónde vamos? Ese es el problema. Entonces, la secuencia, bueno, Diderot, 1765, su amigo Melchior Grimm le dice de repente, escríbeme lo que te parece el salón, tal, no sé qué, porque está una cosa así muy divertida para mandárselo a Catalina II de Rusia y tal, no sé qué. Entonces, él hace la crítica y entonces hace un prólogo, lo publica muy corriente en el siglo XIX, coger todas las críticas, también los críticos especialmente hacemos antología de nuestras críticas, por sacar un poco algún beneficio complementario. Y entonces, él pone en el prólogo, hago la crítica de este salón de 1765. Primero, no hago la crítica del arte, como hacía Vasari, de la humanidad, sino de 1765. Dice, la hago según lo que voy viendo, naturalmente, porque claro, en el Salón Carré del Louvre había 4.000 cuadros colocados en el techo y no sé qué, pum, iba como un laberinto. Y claro, muy consecuentemente era un filósofo, decía al final, digo, hay cosas que digo que son verdaderas y otras que son falsas. No es que dijera que quisiese engañar al público, sino que se daba cuenta que se iba a equivocar. Entonces empieza a decir, crítico, un relativista. ¿Por qué? Porque está hablando de la actualidad, que es una construcción arbitraria. Está hablando de un orden visual que le viene dado, que depende no solamente de ese orden visual, sino que depende de que en ese momento alguien le distrae cuando está mirando una cosa. De repente ese día tiene dolor de riñones y entonces hay cosas que para abajo no quiere mirar. O sea, él tiene un cuerpo, ¿no? Y luego encima además, pues ese día está deprimido. Y tú lo ve negro. Entonces, eso es genial por respecto a Diderot. Dice, voy a tener que decir cosas necesariamente verdaderas y otras falsas. Él dice, no se crea usted, le voy a decir ningún dogma. Vasari puede hacer dogmas. Diderot sabe que no puede decir ningún dogma. Ningún crítico después va a poder decir ningún dogma. Va a hacer un ejercicio de caminar por un alambre del relativismo. Se va él también a exponer. Se va a exponer. Todo el que enjuicia es juzgado. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cuál es el drama del crítico? Que es crítico. Por tanto, es juzgado. Este imbécil no se ha enterado de nada. Este no sabe nada. Este es una hortera. Este es un estúpido. Tú largas, pero claro, otros te leen y te juzgan. Eso es una asamblea. Es una asamblea. Entonces, voy a acabar, porque es que no puedo continuar, me apasiona, me gustaría poder tener un diálogo infinito respecto a eso. Es decir, la profesión de crítico de arte, pues claro, tiene una importancia social enorme. Desde el momento en el cual está el Salón Carré del Louvre, no se ha publicado, no hay todavía suficientes periódicos. Los críticos no hacen los periódicos, naturalmente, son libellistes o chasseurs de nouvelles, que decían la gente del 19. Es decir, son periodistas, somos periodistas. Es decir, periódico, periodicidad, víctimas de la actualidad, cazarlas al vuelo, apuntar lo que puedes, según te dé la inteligencia, que siempre te da poco, y sobre todo si además no ves mucho panorama. Esa es la mecánica. Esa gente de repente tiene un prestigio extraordinario y efímero. Es decir, entre 1765, fecha que pongo lo de Diderot, y vamos a poner generosamente 1900, pues claro, los salones se hacen en París. Desde 1865 en España, en Francia estaban desde 1699, pero en España se hacen las exposiciones nacionales de Bellas Artes. En varias capitales se van haciendo algunos pequeños núcleos de exposición nacional. Entonces, claro, hay cada vez una multiplicación exponencial de artistas.
según la gente va abandonando las iglesias, se va haciendo cada vez más artista y de repente toda una grey inmensa, una muchedumbre de creadores que va creciendo de forma exponencial, que quieren meterse por esos pequeños cauces que estallan por todos los lados, ¿no? Entonces, de repente, claro, hay un tipo que va allí, ese que digo que tiene bilis, que le está cojo, que no sé qué, que no sé cuánto, que va paseando por allí y que de repente dice, eso es una mamarrachada, y ya le ha hecho un éxito. El problema es que te cite. Exit, en latín, significa salida, salida al anonimato. Éxito es exit. Entonces, si tú estás exponiendo como se exponía en el salón, había de repente, en los años 60, cuando exponía Monet y otra gente, había de repente 10.000 artistas, 8.000 en el oficial, 2.300 en el rechazados. Entonces, claro, un tío, por mucho que diera la vara, en críticas sucesivas, en Le Figaro, y estuviera durante los 3 meses que se exponía durante el verano el salón, por mucho podía, si era un tío muy prolijo y dale que te pego con un montón de nombres, podía decir 200, 300. Y además, si decía 300 no servía para nada. El que importaba es que dijera 4 execraciones. De repente dijera, hay aquí 4 desgraciados. Ese es el que te podía sacar del olvido, ¿no? O te dijera de repente, hay un genio. Ante 10.000, ¿qué es eso? Ese es el gran momento de la influencia de la crítica de arte y el prestigio que tenemos los críticos, completamente falso en este momento. Es decir, a mí me asombra un siglo después que de repente haya gente que los críticos tengamos prestigio en el sentido de influencia. Me parece ridículo. ¿Por qué? Porque después inmediatamente surge toda la dinámica de la reproducción fotográfica, no digo ya la televisión, es decir, medios alternativos de información visual, galerías, otros canales de descomprensión y naturalmente cada día el crítico es una cosa que nada más que naturalmente lo lee la mujer del crítico y el artista que ha hablado sobre él, o un primo, que está muy unido, ¿no? con él y tal. Los demás nada, en absoluto. Es decir, importa muchísimo más la fotografía o el hecho físico. Si de repente un crítico te pone a parir, te pone verde, pero te pone un titular y te coloca una foto, nadie te va a leer lo que va a decir el motivo. Incluso si te lee alguien, te da un gran prestigio. Me ha pegado tantos palos que debe ser muy bueno. Es decir, toda esa idea, eso ha acabado. Eso ha quedado un poco arrebatado en función de una cosa mucho más compleja que estamos hoy, que es el tema de lo que se llama hoy lo mediático. Desde luego, por supuesto, no tiene ningún sentido crítico, no lo contrario a los críticos. No digo que los críticos tengan sentido crítico, sino que quiero decir que no tiene ni sentido crítico, ni siquiera los críticos que no tengan sentido crítico lo controlan, sino son tan víctimas como los artistas, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que el problema hoy, y ya termino, sintetizando todas estas cosas, es, hemos dado un salto revolucionario muy positivo, en el cual el arte que ha estado secularmente respondiendo y haciendo cosas maravillosas en función de un canon al cual nadie discutía la aplicación, pero no el canon. Y hemos pasado a no tener canon. Es decir, hemos pasado a hacer un arte crítico. Es decir, un arte crítico no porque haga crítica del sistema, sino hace crítico porque se está inventando constantemente a sí mismo. Entonces, ese arte que se inventa a sí mismo, nosotros que tenemos que inventarnos constantemente con los artistas el arte, con o sin críticos que lo apoyen, me refiero en el sentido de los críticos tradicionales, porque yo creo que la crítica hoy, o sea, la influencia del poder va por otros campos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta capacidad de libertad que nos ha caído encima, nos guste o no nos guste? ¿Qué estamos haciendo con esa capacidad de libertad? ¿Estamos haciendo tonterías? ¿O estamos haciendo... Hombre, estamos haciendo tonterías, es obvio. Pero solo tonterías. Estamos haciendo solo tonterías. Esta debe ser nuestra responsabilidad. Si no hiciéramos tonterías, no podríamos hacer cosas no tonterías. Es fantástico que hagamos tonterías, porque indica también que estamos esforzándonos equivocadamente en muchas cosas. Sino estamos
estamos intentando que no solamente sean tonterías. Esta es nuestra gran responsabilidad. El arte contemporáneo, y ya sí que es verdad, termino, la última frase que voy a decir, es, de verdad, se habla mucho, es indiscriminado, es arbitrario, puesto que no hay un canon. Yo ahí creo que, y no estoy de acuerdo con un señor muy ilustre que va a venir a hablar aquí, más inteligente que yo, que se llama Danto, yo no creo que se haya superado a Kant, en el sentido de que Kant dice una cosa que creo que es muy importante, que no dice, Kant lo han utilizado los formalistas americanos, que es lo que quería combatir realmente Danto, no más que a Kant en sí mismo, ¿no? Tengo que decir, ¿no? Sino que, porque Kant nos dice de repente, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Os preguntáis a vosotros quiénes sois? O sea, ¿os preguntáis a vosotros vuestro sentido crítico? ¿La crítica sois vosotros? Lo otro es un episodio, pero como había aguadores y había también, pues, no sé, muleros, y ahora hay chóferes, y mañana conductores de avión y astronautas. Ese es el asunto. Gracias. Como habéis visto, Calvo Serralier, además de ser un escritor de raza, también es un pensador de raza. Yo me había hecho una cantidad de anotaciones porque habría sido una ocasión ideal para poder iniciar un debate, un diálogo que habría sido fructífero para todos. Pero como sabéis, en la planta baja se está desarrollando una inauguración de una exposición que tuve ocasión de ver antes de que se abriera, importantísima, no solo a nivel de Valencia, no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa, a nivel del mundo. Entonces no hay más remedio que decir, este cuento se ha acabado, y dejar para otra ocasión un diálogo que seguramente sería enriquecedor para todos los presentes. Sí. Sí. Le agradecemos mucho a Paco Calvo. Es una pena.